Capítulo 13. Sanando almas. ¿Estabas ocupada por otro negocio? No, y el estado de tu ropa es diferente. Garou y Tsukiana estaban en la cocina preparando la cena, el primero ayudando a la segunda a preparar la cena a petición de ella. Comida. Inclinándose hacia adelante con la barbilla apoyada en la mesa de la cocina, Gin refunfuñó mientras el gorgoteo de su estómago le mordía el alma. Algunos matones se interpusieron en mi camino. Tuve que darles una lección. ¿Y esa lección es qué, vagabundo? Garou se estremeció en silencio cuando el león blanco lo ahogó con su mirada penetrante. Garou no estaba acostumbrado a esto. Sus padres eran fracasados ignorantes, tenían los ojos ciegos ante su difícil situación y sus corazones estaban torcidos por peroratas de falsa justicia. No pueden ver más allá de la cubierta, la suciedad que se esconde detrás del caparazón dorado. Cuando se pusieron del lado de Tak-chan sin pensarlo dos veces, Garou ya no los veía como sus padres. Por eso viajó al dojo de Ban en la cima de las montañas en su adolescencia para liberarse de las ataduras de la impotencia. No se arrepintió de haberlos dejado. Esta mujer, sin embargo, era todo lo contrario. Era aguda, perspicaz de los rastros de Garou, siempre cautelosa a la hora de defender a su hijo adoptivo. Ella era más madre que él alguna vez. No toques mis cosas. Garou se sintió un poco celoso, pero no tenía derecho a estarlo ya que los padres de Gin murieron bajo el cuidado de los héroes. Todavía no podía creer que ese tipo permitiera que sus padres murieran bajo esos escombros. Demonios, debería haberle hecho más cuando lo convirtió en un pretzel la segunda vez. No son tuyos, vagabundo. No actúes como si lo fueran. Dijo mientras revolvía el curry en la olla de metal. Garou continuó cortando las zanahorias en gajos finos como el papel, deslizando su trabajo terminado de la tabla de cortar de madera al tazón antes de pasar al siguiente. Llevaba una camiseta blanca ajustada de manga corta y pantalones holgados e informales. Su forma masculina se mostró a la vista del público, delgada pero condensada con un propósito muy definido. Ella miró sus brazos y su pecho, a veces distraída por su figura en forma. Gin me dijo que eres un artista marcial. ¿Cuál es tu arte? La velocidad de corte y la precisión de Garou eran tan rápidas que ya había preparado las verduras en tazones separados en menos de 3 minutos, lo cual era anormal incluso para los estándares de los Kirk. Dudo que creas que es un arte marcial. Garou se burló mientras dejaba el cuchillo, tomaba un plato de cebolletas y espolvoreaba el contenido en la olla de curry. Gin me dijo que tú fundaste el estilo, a pesar de que tienes 18 años, lo cual es imposible incluso para los quirks que mejoran la inteligencia. La mujer todavía no puede asimilar la edad real de Garou. Su rostro pertenecía a un hombre de entre 20 y 30 años, pero era solo un adolescente que entraba en la edad adulta. ¿Tienes algún problema con eso? La brusquedad de Garou no hizo justicia a la hora de ganarse la aprobación de Tsukiana. De vez en cuando sonaba más como un matón que como un artista marcial. Tienes el aspecto de matones que corretean por los callejones. Tsukiana señaló lo obvio. Muérdeme, mujer. Puedo comerlos en el desayuno con los puños. Garou resopló mientras colocaba la tapa en la olla después de tirar el resto de los ingredientes dentro. El aroma empezó a inundar la cocina y extenderse a las otras habitaciones. El estómago de Gin gimió más fuerte cuando la fragancia tocó su nariz. ¿Estás seguro de que eres un justiciero? Preguntó Tsukiana. Sí, ¿por qué? No creo que ningún justiciero que conociera actuara como un matón violento. Pudete. Tsukiana solo frunció los labios mientras Garou comenzaba a sacar la carrera de la cocina, liberando una explosión de vapor desde dentro que salpicó el rostro de Garou con vapor caliente mientras olía el aroma de su dieta diaria. ¿Esto one? Gin se quejó desde la mesa. Normalmente, el niño cocinaría para Garou y para él mismo, pero no podía hacerlo mientras su tía estuviera presente, y había ocasiones en las que incluso él quería que sus mayores lo mimaran. Casi terminó, cariño, aseguró Tsukiana con su voz de madre. Garou no encontró esa voz adecuada para la mujer. Era como escuchar a un dragón pretendiendo ser un ángel cariñoso para su cachorro, antes de masticar a dicho cachorro.
Sukiana se volvió hacia Garou y vio que él la miraba como si estuviera mirando a un animal diferente. Su modo de madre cambió instantáneamente a su personalidad habitual. Supongo que tienes algún disgusto conmigo. No. Tu modo madre se ve terrible. Su respuesta fue una patada en las espinillas por parte de la casera. No me dolió. En cambio, la abogada de cabello plateado cayó de costado por el dolor. ¡Ag! Dios, uff. Su dolor complació a Garou. Sus labios se abrieron lentamente mientras más la veía retorcerse. Uff. Ella lanzó una mirada ardiente al lobo plateado, viendo su atrevida sonrisa. No me dijiste que tienes un Kirk mejorado. No recuerdo haber querido compartir nunca. Garou recordó deliciosamente. Touche. Ahora tienes prohibido entrar al apartamento por la noche. No. Gin se quejó ante el destierro no deseado. Déjalo quedarse. Sukiana se estremeció al escuchar que Gin favorecía a Garou. La sonrisa de Garou solo se hizo más amplia cuando filtró sus pensamientos internos a través de sus reacciones. No te preocupes. Puedo dormir afuera. ¿Quieres venir a contemplar las estrellas en el techo? Sukiana miró fijamente a Garou, ahora secretamente entrando en pánico por dentro. ¿Hasta qué punto corrompió a su sobrino? ¡Hurra! No, Gin. Dormir afuera es peligroso. Sukiana reprendió. No, no lo es. Tengo un guardaespaldas. Era doloroso ver la sonrisa de Gin. Sukiana cayó medio desesperado cuando Garou trajo los platos de arroz y curry, ya sacando los platos mientras el abogado jugueteaba. Muy bien, hora de comer. La abogada no vendrá con nosotros hoy debido a sus heridas. Varias venas estallaron bajo la piel de Sukiana. Cuantas más palabras salían de su boca, más odiaba al hombre que irrumpió en su casa. Oh, pequeña, Gin estaba sonriendo tímidamente ante la interacción. Su vida se volvió 2 veces más divertida. La comunicación de Garou con Sukiana fue oro en comedia, no, platino. Y pensar que tenía miedo de que la tía desterrara a Garou en el momento en que lo viera. ¿Qué? ¿Debería llamar al hospital por ti? Garou agitó el encendedor verbal. No. Otra palabra. Sukiana pisoteó con fuerza hacia su mesa mientras Garou dejaba los platos. Gin sonrió felizmente, esta vez, los 3 residentes sentados en la misma mesa en lugar de los 2 solitarios habituales. Sukiana miró a Gin comiendo su plato, metiéndose una cuchara en la boca con arroz al curry. Estaba más enérgico de lo que había visto antes. Gin estaba feliz. Ella sonrió levemente porque su salud mental estaba mejorando. Ella frunció el ceño cuando la fuente de su felicidad provenía del hombre insufrible que estaba justo en su mesa, más aún cuando se dio cuenta de que el hombre había marcado su parte justa del espacio vital a través de su sobrino. El hecho de que no pudiera hacer casi nada para echarlo la enfurecía. Pero aún así, debe proteger a Gin de la corrupción, para evitar que caiga en un camino oscuro, por el bien de su hermana y el de él. Sin embargo, cuando se sentó en la mesa, la tensión comenzó a hacer cosquillas en el aire. ¿Eh? Sukiana miró la fuente y descubrió que eran Gin y Bang mirándose el uno al otro por un momento. Sorprendió a su sobrino echando miradas furtivas a la segunda ración de arroz al curry que había en la mesa. Yo lo pido. Gritó Gin, reanudando sus batallas nocturnas. 2 pares de manos se desdibujaron y sonidos de mordidas llenaron la cocina, el lobo inhalando su plato a tragos mientras el cachorro mordisqueaba su plato limpio poco a poco con una delicadeza ultra rápida. Antes de que Sukiana pudiera tomar su palillo, sus platos quedaron limpios lamidos. No quedó ni una sola mancha en sus platos. ¿Eh? El hecho de que los 2 pelearan durante unos segundos confundió al pobre abogado. Ni siquiera pudo ver cuando los 2 metieron sus cucharas en el arroz al curry. Todo lo que vio fue la comida derritiéndose, dejando solo platos vacíos. No. Lo que no sabía ella era que Gin no consiguió ni un solo bocado o que Bang se defendió de la cuchara de Gin mientras acaparaba su parte total en ese ínterin.
Al amanecer que desterraba la noche de ayer, el maestro de la casa, con la camiseta semidesnuda reluciente de sudor, renovaba su rutina diaria en lo alto del tejado, flexionando brazos y piernas en cada transición mientras se bañaba en la luz anaranjada del sol naciente. Era miércoles, día escolar para Gin. El niño ya salió por la escuela ocupado, dejando al cazador solo con la leona plateada. La mujer bostezó junto a la puerta, observando a Garou con interés a pesar del letargo que pesaba sobre su cuerpo. Cuando despertó, no encontró a Van en el apartamento. Sin embargo, cuando llegó a la azotea para entrenar, él llamó su atención con su forma. Casi reconoció algunas de sus posturas. Uno representaba una grulla que se sumergía en las aguas cuando se paraba sobre una pierna con una mano mirando al sol y la otra inclinada hacia abajo. Su siguiente transición fue una mantis abalanzándose sobre una presa fantasma, emulada balanceando ambos brazos hacia abajo mientras se lanza hacia adelante con un paso amplio. Después de eso, su siguiente rutina fue que él se formara libremente ante sus ojos, pero se corrigió cuando se dio cuenta de que estaba practicando contra un enemigo imaginario invisible para todos menos para él. La atmósfera alrededor de Garou se tensó con una fricción e intensidad que solo se veía durante los enfrentamientos de héroes contra villanos. ¿Cuánto tiempo sueles entrenar?, preguntó Tsukiana. Miró su tiempo y vio que él entrenó durante casi 30 minutos sin parar. ¿Cuánto tiempo vas a mirar?, Garou le responde sin darle una mirada de saludo en su rutina. Mi elección está pendiente. Aunque debo preguntar, ¿por qué entrenas tan duro a pesar de que tienes un Kirk? La mayoría de los héroes no se esfuerzan tanto en la superación personal después de graduarse. Después de todo, las peculiaridades no pueden evolucionar mediante el entrenamiento para la mayoría. Podrían existir casos excepcionales en los que un Kirk mutaría o se desarrollaría bajo ciertas condiciones, generalmente a través de un estrés psicológico extremo, pero eran raros. Después de todo, Endeavor no pudo superar a All Might a pesar de sus esfuerzos. De lo contrario, igualaría a All Might en este día. Diablos, confiaré en algo tan inútil, replicó Garou, levantando una ceja arqueada de Tsukiana. ¿Consideras que los quirks son inútiles a pesar de que tienes uno? Tsukiana cuestionó la lógica de Garou. Mira a los héroes de hoy. Garou logró cazar a muchos porque sus colmillos se han desafilado. Su dependencia de sus quirks es la fuente de su debilidad. Tsukiana tarareó ante su explicación. Ahora que lo pensaba, Van nunca usó nada parecido a un Kirk durante su rutina. A pesar de tu contradicción, tu lógica es peculiar, pero intrigante. No entiendo cómo adquiriste esa noción, pero puedo ver algo de verdad en ella. Sin embargo, hay una razón por la cual los héroes se abstienen de perfeccionar aún más sus habilidades una vez que ingresan al mundo profesional. Entonces deberían retirarse. Quienes no cambian ante la adversidad no merecen el derecho de permanecer como defensores. Tsukiana suspiró mientras ponía los ojos en blanco. La lógica de este hombre era algo retorcida, algo nacido y criado bajo las leyes de la selva. Nadie empieza fuerte, Van. No creo que la mayoría de los Garou casados se queden estancados como crees. No estás equivocado. Pero también estás equivocado. Nunca podrán alcanzar el nivel de Garou, respondió Garou. Tsukiana no lo admitiría. ¿Crees que All Might pueda vencer a Garou?, preguntó Tsukiana. No. Su respuesta es bastante rápida. ¿Cuál es su evidencia en esa afirmación? Simple. All Might nunca ha salvado el día desde que debutó Garou. Su respuesta le robó a Tsukiana cualquier réplica. El hombre utilizó la naturaleza enigmática de All Might contra ella como ventaja en su debate verbal. ¿Estás seguro de que eres un justiciero? Tsukiana estaba más convencido de que era un villano que un defensor deshonesto de la justicia. ¿Quién sabe? Pero estoy seguro de que soy mejor que ellos. Tsukiana tarareó pensativo. No podía seguir sus movimientos por mucho que forzara la vista. Pase lo que pase, Van escapó de su dinámica sin esfuerzo, ni siquiera el más mínimo movimiento de sus músculos se registró en sus ojos. El hombre era fuerte. Ella lo sabía como un hecho.
¿Por qué te ofreciste voluntariamente como tutor de mi sobrino? Garou cesó sus actividades al segundo siguiente, con el cuerpo rígido como una estatua. Observó cómo sus ojos se desviaban hacia la tierra, mirando el suelo de cemento pero sin mirarlo al mismo tiempo. Su mirada estaba centrada en la niebla, conocida como su mente. No te obligaré a responder. Al menos demostraste que tus intenciones son puras. Ella suspiró y sacudió la cabeza. No sé qué hiciste para mejorar su comportamiento, pero, por favor, no lo lleves por el camino equivocado. Él claramente te admira, así que solo te pido que te conviertas en un digno modelo a seguir. O al menos alguien que no parezca un matón violento que se mete con la gente en las calles. Se giró y bostezó una vez más mientras se rascaba el pelo. Todavía era temprano en la mañana. Llegaba tarde a su café diario, su preciado y delicioso café. Aprende a usar algo de modestia cuando te despiertes. Garou se refirió a sus pantalones cortos y una camiseta informal sin mangas. Gran parte de su piel estaba expuesta desde las rodillas hacia abajo y su estómago y la camiseta sin mangas apenas cubrían su torso, la tela ajustada acentuaba sus dos montículos y su figura de curvas. ¿Entonces? Sukiana estiró los brazos por encima de su cabeza, girando su cintura de izquierda a derecha antes de regresar al interior del edificio. Soy tu casero. Hago lo que quiero en mi propia casa. Musaraña. Perro. Tía León. Ese disparo fue el colmo de su templanza. Estás rogando por un desalojo instantáneo. Más chispas surgieron del aire y la rivalidad entre los depredadores se intensificó a nuevas alturas. Durante los días de aflicción, cuando los Garou cazaban héroes a diestro y siniestro, los perseguidos en Osu se congregaban en un hospital por encima de todo, antes de volver al campo de batalla, o jubilarse. Aquí, los héroes de la horrenda cacería humana descansaban en camas apretadas, a uno de los cuales Garou apodó cariñosamente Mamá. Irónicamente, las vendas envolvieron a Mamá hasta el punto de que parecía más una momia real. Nii-chan. Tenya Yida irrumpió por la puerta con el panel de vidrio y limpió visualmente la habitación para su hermano, Ingenium. Siguiéndolo estaban sus padres, ambos corriendo hacia su hijo mayor pero a un ritmo más lento que Tenya. En cuanto al paciente en cuestión, el herido Ingenium levantó la mano, una de las cuales tenía un yeso encapsulado desde la muñeca hasta el codo sin obstaculizar los tubos de escape del motor que sobresalían en su extremo. Más vendas atraparon su torso desde el cuello hacia abajo junto con un cono para el cuello, pero sus piernas estaban libres de la tela blanca. Hermano. Agarró la mano más cercana de Tensei, lágrimas de preocupación comenzaron a correr detrás de sus gafas mientras sollozos sofocados ahogaban sus palabras. Tenya-kun. No te preocupes. Ninguno de nosotros está discapacitado, al menos físicamente. Tensei suspiró al recordar cómo él y el resto terminaron aquí. Fue un milagro que la policía no se uniera a ellos en su intento de rescate. Tenya, por otro lado, apretó los dientes entre sollozos. Le preocupaba que su hermano terminara detrás de la mira de Garou una vez más, pero no así, no cuando se lanzó a la atención de Garou. Por favor, no te preocupes demasiado por mí. Harás que nuestros padres también se preocupen si sigues así. Los sollozos de Tenya disminuyeron después de algunas respiraciones profundas. Él asintió mientras su corazón se estabilizaba, pero sus dedos se apretaron alrededor de los de Tensei. ¿Qué pasó, Nii-san? ¿Cuánto te lastimó? Los ojos de Tenya casi se torcieron de ira al imaginar los horrores a los que lo sometió el cazador de héroes. Bueno, me noquearon cerca del final, pero no tanto. Me veo en mal estado, pero los médicos me dijeron que me darían de baja después de aproximadamente una semana jajaja. Tensei se rió, su voz amortiguada por el molesto cono, tratando de restar importancia a la magnitud de su estado actual. Pero, Tenya señaló el estado actual de Ingenium. Parecía carne picada que los médicos apenas habían remendado con hilo blanco y agujas. Lo sé. Me sorprende que a Garou no le haya ido mucho peor. Probablemente lo haría si la policía no interviniera. Como él. Tensei señaló la cama de Eraserhead, que estaba justo al lado de la suya.
Cuando Tenya y sus padres se volvieron hacia ellos, la vista abrió sus ojos como si fueran platos. Los vendajes envolvieron el cuerpo del paciente de la cabeza a los pies, sin una sola piel expuesta a través de los espacios. Tensei escuchó cómo reaccionó Garou cuando casi pisó la compra. Al principio, se rió cuando Garou defendió sus compras con el celo de un lobo protegiendo a su cachorro. Luego su risa murió al ver el estado actual de Era Cereal. A primera vista, Tensei ya se imaginaba en un estado similar, probablemente retirado de su deber para siempre. Cuando le preguntó al médico sobre Eraserhead, le contó las heridas de Eraserhead. Tuvo suerte de que su cráneo no se partiera como un huevo. Eraserhead sufrió el mayor daño entre los héroes. Brazos rotos, costillas fracturadas y más. Eraserhead viviría y podría volver a su deber activo como héroe, pero su espíritu era otra cuestión. Sus cuerpos sobrevivieron a las palizas, pero, al igual que sus predecesores, sus sentimientos de orgullo quedaron marcados. Los héroes podían simpatizar con las víctimas de Garou, pero experimentarlo era otra cuestión completamente distinta, más aún cuando supieron que Garou no tenía Kirk. El mero hecho de que un Kirk les dañara tanto a la sociedad de héroes despertó mucha autorreflexión sobre sus ideales y creencias. ¿De qué servían sus esfuerzos, su confianza meticulosamente alimentada en sus habilidades, si fueron aplastados como un insecto bajo el talón de alguien sin ninguna habilidad innata en primer lugar? Todavía no podían creer que alcanzar ese nivel estuviera dentro de lo posible. La familia Ida visitante miró fijamente a la momia, sin saber cómo distinguir la identidad del paciente. Oh, claro. El paciente a mi lado es Eraserhead. Intenta no mirarlo demasiado. Él, es un poco sensible al respecto. La momia gimió un revoltijo de palabras incoherentes a Tensei, casi como si estuviera tratando de maldecirlo por esa burla. Cabeza borradora. La cabeza borradora. El estado de ánimo de Tenya pasó del shock al asombro al ver a uno de los profesores de la UA aquí. Pero, su padre estaba más preocupado por su condición. Lo que le sucedió. La sonrisa de Tensei vaciló al recordar ese desastre. Dio su salud heroicamente para detener a Garou. Boró su Kirk. Tenya no entendía cómo lograron fallar a pesar de tener Eraserhead en su arsenal. Tensei hizo una mueca. Garou resurgió en sus pensamientos, su risa y su ira. Su Kirk no funcionó, reveló Tensei. No, pensé que su borrado podía desactivar cualquier Kirk no mutante. Tenya estaba seguro de que podía desactivar el Kirk de Garou. Estaba seguro de que Garou no era un usuario mutante de Kirk, al menos, así lo esperaba. Ese es el problema, no pensé que fuera posible, pero Garou no tiene Kirk. Eraserhead ni siquiera lo ralentizó. El trío de la familia Ida se quedó paralizado como estática. Tenya y Ida, especialmente cuando las palabras Eraunter y Kirk les se unieron. Él es, el cazador entre villanos no tiene Kirk desde el principio. No es posible, no importa cómo lo pensé, pero a la realidad no le importa nuestro sentido común. Tenya quería convertirse en un héroe como su hermano. Intentó estar a la altura del legado de su hermano y defenderlo con honor y valor. Tiene un Kirk similar al de su hermano, el héroe Ingenium, pero escuchar que un hombre podría volverse aún más fuerte sin un Kirk destrozó su visión del mundo y siglos de sentido común alimentado. Digamos, Tenya-kun. Tensei no sonrió esta vez. Parecía serio, con los ojos fijos en el techo de tejas como si estuviera pensando. Debería continuar mi trabajo como héroe. En otra habitación, sin embargo, Gran Torino descansaba solo, con las 4 extremidades enyesadas mientras las vendas momificaban su cuerpo desde el cuello para abajo. Mirando al techo mientras recordaba emocionalmente angustiosamente enfrentarse a Garou, Gran Torino recordó el horrible recuerdo de Garou golpeándolos como sacos de arena indefensos con Eraserhead como arma. Fue humillante y doloroso. Aún así, Gran Torino no podía creer que se hubiera escapado del montón. Al entrar a la habitación, Olmigut y Sir Teye se unieron al héroe herido, el primero mirando a su antiguo instructor con tristeza mientras que el segundo ocultaba su angustia detrás de su máscara estoica. ¿Estás aquí para compadecer al viejo?
Gran Torino preguntó a los dos visitantes. No podía estirar el cuello para mirarlos, pero lo sabía solo por la sensación de su presencia. Me conoces lo suficiente como para saber que no es por eso que estoy aquí. Toshinori Yagi negó con la cabeza. Érase una vez una cama similar a la del Gran Torino. Yo, por mi parte, me gustaría confirmar algunas preguntas sobre su encuentro. Sir Nicteye se subió las gafas, pero no pudo evitar que las comisuras de sus labios se movieran por la frustración. Si quieres saber de mí que Garou no tiene Kirk, mi respuesta es no tengo idea, imbécil. Respondió Gran Torino con sarcasmo. Yagi sacudió la cabeza con nostalgia, recordando los buenos recuerdos de sus días como aprendiz. ¿Cómo está Garou, por cierto? Preguntó Yagi. ¿Quieres decir que no te sorprende que sea mucho más fuerte que cuando peleaste? ¿O el hecho de que de alguna manera puede copiar y usar tus movimientos y hacerlo mucho más letal? Gran Torino le dio a All Might el mismo trato. Toshinori no se sorprendió. Lo esperaba, pero escuchar a Garou imitando sus movimientos y reformándolos según sus necesidades casi instigó un ataque cardíaco que acaba con su vida. Eso no respondió a mi pregunta. ¿Estás seguro de que Garou no tiene Kirk? Preguntó Sir Nicteye, su estoicismo se desmoronó en un desastre tembloroso. Gran Torino hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Eraserhead no pudo apagar el poder de Garou, y Garou no era un usuario de Kirk de tipo mutante ya que no tenía rasgos similares a los de un mutante, pero a pesar de todo eso, Garou podía realizar hazañas que solo aquellos con Quirks pueden igualar después de años de duro entrenamiento. No sé qué debería decir, hijo. He conocido a algunas personas que pueden vencer a la mayoría de los héroes de Kirkles, pero nunca he visto a nadie defenderse de innumerables balas tranquilizantes con sus propias manos. Eso debería ser imposible sin un Kirk. Dijo que todo es técnica de alguna manera. El viejo héroe añadió énfasis especialmente en ese término. En todos sus años, nunca se había encontrado con una técnica que pudiera cortar edificios con ráfagas de aire, recibir balas o golpear a héroes a izquierda y derecha sin resistencia. Sir Nicteye apretó los dientes y chasqueó la lengua, la frustración ahora se derramaba a través del dique roto. Maldita sea, maldita sea, maldita. Sir Nicteye golpeó las barandillas de la cama de Torino. Su irritación ahora era evidente. Sin embargo, Sir Nicteye sintió una mano en su hombro. Volviéndose hacia la fuente, vio a Toshinori Yagi mirándolo con ojos seguros, sacudiendo la cabeza para decir no te frustres. Puedo entender cómo se siente. Estamos tratando con un caso especial. Toshinori resopló. Gran Torino ni siquiera podía mover la cabeza, pero podía imaginarse mentalmente sus acciones. Especial mi viejo trasero. No estoy seguro si Garou es siquiera humano. La sala permaneció en silencio mientras el aire solemne pesaba en sus corazones. Era como si incluso pronunciar el nombre de Garou por sí solo tuviera poder sobre ellos, un poder que ahora llevaba la desesperación a todo lo que alcanzaba. ¿Qué piensas? Intercambiaste golpes con él antes. ¿Crees que es humano? Gran Torino le preguntó a Yagi, desterrando el aire incómodo que los rodeaba. Escenas de su pelea pasaron por la mente del héroe número 1. Lo recordaba todo tan claro como el día. Las tácticas, la astucia y la habilidad de Garou, todo lo cual su experiencia como héroe no podía igualar. Garou luchó por encima del ámbito de lo que los héroes pueden realizar, algo que se encuentra más allá del ámbito de villano. Sin embargo, sé que su estilo de lucha proviene de orígenes humanos. Está formado con disciplina, a diferencia de los demás. Disciplina. Surgió la imagen de Garou golpeando a medianoche. El tipo que nos golpeó a la mayoría de nosotros con un héroe como si fuera una cachiporra fue moldeado por la disciplina. Toshinori se puso rígido ante la imagen de esa debacle. Bueno, tal vez si lo presionas lo suficiente, Toshinori evitó desviarse de un mayor contacto visual, a pesar de que Gran Torino todavía estaba atrapado mirando al techo. Entonces estamos jodidos. Antes, Garou podía igualarte en fuerza. Ahora, no lo sé. Creo que puede enfrentarte en tu mejor momento en este momento. Gran Torino no se anduvo con rodeos.
En este momento, Garou tenía la apariencia de un hombre capaz de enfrentarse al más grande de los héroes o villanos. Se dio cuenta por la demostración de poder de Garou cuando usó su aura para oprimirlo a él y a la fuerza policial permanente. Era como si un gigante estuviera jugando con una hormiga con su pie, sin siquiera aplicar su peso en el paso. En realidad, ¿realmente quiso decir eso? ¿Qué quiso decir?, preguntó Gran Torino. El rostro de Toshinori solo provocó una mayor confusión entre sus compañeros. Dijo que quería enfrentarme en mi mejor momento antes de irse. Sir Nicteye y Gran Torino finalmente recordaron ese dato. De hecho, se olvidaron por completo de eso ya que su imaginación no puede contener la idea de que Garou se haga más fuerte. Bueno, estamos condenados. Gran Torino resume su situación. Oye, no digas eso, te sugiero que transfieras su ánfora a otro recipiente. Uno más digno. Sir Nicteye sugirió de la nada. Gran Torino y Olmigd lanzaron sus cabezas hacia el ex compañero en estado de shock. Sin embargo, el primero no logró avanzar lentamente, por lo que bajó los ojos. Oí. Esa no es una opción. No puedes simplemente obligar a alguien a entregar su Kirk. No es así como lo hacemos. Puede que Gran Torino no sea un héroe por elección propia, pero al menos valoró el legado de su amigo fallecido. Los tiempos pueden ser desesperados, pero cruzar la línea sin pensarlo dos veces despertará antagonismo. No me digas si es una opción o no. Si no creamos un héroe lo suficientemente fuerte, Garou seguirá aterrorizando a Japón sin obstáculos. ¿Quién sabe qué tipo de daño causaría si rompiera el alto el fuego? Sir Nicteye planteó un punto válido. El gobierno de Japón podría haber aceptado las demandas de Garou, pero no tenía ningún incentivo real para que Garou cumpliera su parte del acuerdo. Sin embargo, Toshinori Yagi no puede imaginarse a Garou rompiendo una promesa. Luego recordó el icónico giro de los acontecimientos que llevaron al trato. ¿Deberíamos amenazar sus compras otra vez entonces?, bromeó Yagi mientras sofocaba una risita. Su recordatorio calmó toda tensión entre Gran Torino y Sir Nicteye. Casi olvidaron cómo el equipo logró sobrevivir a la ira de Garou. Ah, sí. Casi me olvido de eso, ahora que lo recuerdo, es bastante humillante. Gran Torino se ríe. Se preguntó cómo debería narrarle esto a Nana Shimura cuando se uniera a ella en el cielo. Y en efecto. Sir Nicteye suspiró, exhalando su estrés al recordar esa información. No te culpo por olvidarlo. Quiero decir, es la primera vez que veo a un tipo que trata la comida como si fuera su tesoro, jaja. Me reiría de eso si no estuviera en la mira de Garou en ese momento. La broma de Torino provocó una pequeña sonrisa en el rostro de Sir Nicteye, pero desapareció rápidamente al momento siguiente. Sí, yo, me había olvidado de eso. De todos modos, entonces podemos retener la transferencia por el momento. No creo que puedas enviar espías a Osu en este momento. Hemos visto cuán sintonizados estaban los sentidos de Garou. Es demasiado arriesgado, mocoso. Gran Torino no permitiría que Sir Nicteye le diera a Garou un potencial casus belli. Terminaría en desastre si los descubriera. Entiendo tus temores, pero debemos hacer algo para mantener a raya a ese monstruo. Hay tantas cosas que no sabemos sobre Garou como para resistir sus avances. Los científicos no pueden extraer mucho de su sangre. Gran Torino esperaba que la sangre de Garou extraída de su pelea con Olmig pudiera revelar alguna idea sobre sus orígenes en este momento. Tuvieron la suerte de recuperar una sola gota de Garou, pero incluso en estos tiempos, analizar la sangre de una persona para detectar la presencia de Quirk será arduo. No hay mucho que no sepamos ya. Sin embargo, sí confirman que Garou no tiene Kirk Y. Es humano. Al menos eso creen. Sir Nicteye parecía preocupado. ¿Eso creo? Toshinori preguntó con curiosidad. Esa es mi opinión. Incluso a mí me resulta difícil creer que alguien sin un Kirk pueda derrotar a Olmig, debilitado no. Sir Nicteye se volvió hacia la puerta y salió de la habitación con pasos tranquilos y controlados. Debo despedirme. Hay mucho que necesito hacer.
Sir Nicteye luego desapareció por la esquina, dejando a Toshinori y Torino solos en la habitación con solo el monitor cardíaco zumbando junto al monótono silencio. Su heredero tiene mucho trabajo por delante, habló Gran Torino. Yagi no necesitaba más recordatorios de la disparidad entre Garou y Midoriya. Ya era bastante culpable tal como era. Por favor, Sensei. Entiendo esto muy bien. Y eso sin contar los peligros de los villanos potenciales que esperan brotar en la sociedad. Al menos Garou estaba ocupado aprovechándose de ellos para saciar su sed de sangre. Perdón por preguntar, pero debo escuchar tu opinión. ¿Qué tan peligroso etiquetarías a Garou en términos de potencial? El hecho de que Garou copiara sus técnicas Smash de su combate generó mucha preocupación en el héroe número 1. En su larga carrera, nunca había conocido a nadie capaz de tales hazañas, excepto All for One. Sin embargo, a diferencia del eterno ladrón de Quirks, Garou supuestamente no tenía Quirks. No tengo ni idea. Está más allá de mi campo para descifrarlo, así que espero lo peor. El sentido común no se aplica al monstruo. Ni siquiera sus años de experiencia pudieron ayudar. Garou era una criatura como ninguna otra, algo que no debería existir. Ya veo, Toshinori miró sus manos. Se preguntó, si Garou logró tal poder sin la necesidad de Quirks, se preguntó si él también podría hacerlo. De hecho, ¿podría Midoriya también alcanzar ese nivel de poder? La pregunta era, ¿cuál era el secreto detrás de su poder? Si quieres mi honestidad, ese tipo todavía tiene potencial para crecer. No sé qué tan fuerte se volverá Garou cuando tu mocoso termine de dominar One for All. Me temo que eclipsará incluso a ese monstruo sin edad con el tiempo suficiente. Gran Torino lo sabía. Todavía no se había encontrado con otro individuo que jugara con su vida como un ovillo de lana que no fuera All for One. ¿Y es eso así? Yagi apretó sus demacradas manos. Al menos debe hacer algo para resolver esta crisis antes de que se desvanezcan los vestigios de One for All. ¿Qué harás? Si esto continúa, Midoriya podría tener que seguir tu camino antes de lo esperado. Gran Torino se refirió a la partida de Yagi a Estados Unidos una vez cuando todavía estaba débil, cuando All for One todavía gobernaba Japón desde las sombras. En ese momento toda esperanza parecía perdida. Sin embargo, Yagi recordó el tiempo que pasó interactuando con Garou. Tal vez no a través de la batalla. Una epifanía lo asaltó. La idea era tan brillante que la conmoción casi lo redujo a un ataque de tos. ¡Oh! ¡Qué idea inteligente te golpeó la cabeza esta vez! Toshinori Yagi se volvió hacia Gran Torino, una sonrisa que lentamente extendía sus demacrados rasgos. Si Sir Nicteye necesitara un espía, hay uno que podría utilizar. Por supuesto, ¿por qué no pensó en el suyo antes? Ya había conocido a Garou poco antes de luchar contra el cazador. ¿Quién en esta tierra verde puede escapar del radar de Garou? Gran Torino no podía imaginar a nadie capaz de echar un vistazo a la vida personal de Garou. Toshinori se señaló a sí mismo. Lo estás mirando. Si Garou aún evitaba a los civiles y a los policías durante sus cacerías, entonces Toshinori Yagi, no All Might, podría sobrevivir. Capítulo 14. Consecuencias. Pasaron 7 días más, una semana de suspenso después de que los medios declararan que el equipo de héroes había concluido en Osu. Los corazones de las masas estaban tensos por la inquietud, una mezcla de anticipación preocupada y emoción golpeando sus pechos a ritmos gradualmente ensordecedores. El organizador del equipo de ataque debía anunciar el resultado de sus esfuerzos al mediodía. La mayoría esperaba que con Endeavor, Garou finalmente cayera bajo las manos de la justicia de una vez por todas. Algunos, sin embargo, temían compartir el destino de sus precursores, héroes que se unieron a la creciente montaña de cuerpos bajo los pies de Garou. Los trabajadores y estudiantes de sus escuelas incluso despejaron su agenda para el anuncio, esperando que Sir Nicteye apareciera en el escenario detrás de las pantallas. En la infraoscuridad de la sociedad, casi todos los villanos esperaban con impaciencia, algunos esperaban la desaparición del cazador de héroes mientras que otros deseaban la caída de los héroes. El cazador entre villanos era una fuerza neutral de la naturaleza, una bestia que devastaba a cualquiera que estuviera a su vista, ya fuera bueno o malo.
El cazador también había acumulado mucho odio por parte del lado de los villanos. Ante los medios de comunicación en directo por televisión, detrás del púlpito en lo alto del podio, el asalariado con gafas subió al escenario. Sir Nicteye era un hombre delgado pero musculoso. Sus rasgos eran afilados y alargados. Su cabello verde oscuro se alisó y se separó hacia su izquierda mientras reflejaba la luz del techo con brillo con 3 rayas amarillas hacia el frente, 2 a su derecha y 1 a su izquierda. El color amarillo de sus cejas hacía juego con el de los marcos de sus gafas triangulares y con el iris sorprendentemente brillante de sus ojos fijos y severos. En general, su semblante imponía una imagen de autoridad, sus ojos aparentemente fijos en una mirada fija mientras sus labios se congelaban en un eterno ceño fruncido. El excompañero de Olmig se ajustó las gafas detrás de la pantalla con manos suaves antes de que uno de los reporteros disparara la primera pregunta. Sir Nicteye. ¿Qué pasó con el equipo de ataque? Lograron detener a Garou. Finalmente se ha detenido a la amenaza número 1 de Japón. ¿Cómo le fue? Las preguntas chocaron contra Sir Nicteye como un maremoto atrasado cuyos micrófonos surgieron de las aguas como bestias del mar sin fondo. Incluso a pesar de su aprensión, Sir Nicteye respiró hondo antes de responder. A todas las buenas personas que están mirando, les agradezco por dedicar tiempo a este anuncio, desde los niños que miran desde sus escuelas hasta los adultos trabajadores en sus oficinas. Sir Nicteye comenzó su anuncio con etiqueta, para suavizar la ansiedad de los espectadores en torno a Japón. El ruido se atenuó hasta convertirse en un silencio de muerte, donde solo las tomas de las cámaras hacían clic de fondo. Entiendo por qué estamos aquí. La chispa que nos llevó a estar aquí. A todas las personas en Japón, ya sean buenos hombres o villanos, les pido disculpas por lo que mi respuesta pueda despertar. La pausa volvió, pero esta vez con una tensión tan espesa que uno podría pelarla como la piel de una naranja. Todos en la sala contuvieron la respiración, esperando el clímax de su anuncio. Sin embargo, la revelación de Sir Nicteye solo hundió sus corazones una vez que salió de sus labios. No hemos logrado detener a Garou a pesar de nuestros meticulosos esfuerzos. Hemos subestimado gravemente el poder de Garou y sus orígenes. Por todos los héroes que cayeron bajo las manos de Garou, pido disculpas por nuestro fracaso. Sir Nicteye dejó atónita a la audiencia en silencio. Ningún periodista pudo reunir fuerzas para seguir adelante y hablar. Ya sean los asignados para despojar agresivamente a Sir Nicteye de toda su armadura o aquellos que lo presionan para obtener respuestas para apoyar a sus respectivos medios de comunicación. La situación se hizo más prominente cuando los ciudadanos observaron con horror. Endeavour era uno de los miembros. Si el equipo había fallado, entonces Garou había demostrado ser más fuerte incluso que el héroe más fuerte de Japón, incluso cuando estaba respaldado por un escuadrón de otros héroes profesionales. Entiendo que todos ustedes tienen preguntas, pero ni siquiera yo tengo todas las respuestas que buscan. Sin embargo, les contaré un resumen de lo que ocurrió cuando nos encontramos con Garou. Por favor, no hagan sus preguntas hasta que termine. Esta vez, Sir Nicteye contuvo el aliento para recuperar la compostura. Mirando hacia atrás, todavía podía recordar la estática de las películas. El gris vacío que siempre aparecía cada vez que intentaba predecir las acciones de Garou a través de los otros héroes. Todo lo que su previsión proporcionó fueron espacios en blanco en el futuro. No pudo detectar nada relacionado con Garou desde que entró en el caso. No importa el número de sus intentos, Sir Nicteye no pudo ver ninguna visión más allá de un momento específico. Era como si Garou tuviera el futuro en sus garras. Era el miedo manifestado, una encarnación de la opresión donde la resistencia significaba sufrimiento. Al final, Sir Nicteye debe aguantar y seguir adelante. Si el futuro no le proporcionaba las respuestas que buscaba, forjaría sus resultados al reanudar su anuncio. Recostado en su sofá acolchado, con el codo derecho apoyando la mejilla por encima del nudillo y con una pierna sobre la otra bajo la tenue luz, All For One miraba la pantalla con los ojos. De hecho, sus ojos. Las células de ese espécimen habían demostrado ser más poderosas de lo que pensaba, reparando el daño que ni siquiera la generación actual de Quirks podía administrar.
Olvidó lo que significaba ver después de años de confiar en sus quirks, espiando a través de la lente del mundo térmico y los ecos de la existencia. Al final, nada podía vencer el poder de la vista. Pronto, el resto de sus órganos volverán a su antiguo esplendor, pero el proceso tardará meses en finalizar. Sin embargo, no importaría, ya que al final tenía todo el tiempo del mundo. Y Olmig nunca podría recibir la misma bendición cuando All For One regresó a su mejor momento y destruyó todo lo que amaba. Las sorpresas de lo desconocido nunca cesaron, más aún cuando Kurohiri logró convocar más objetos de los reinos lejanos. Tenemos pruebas sólidas de que Garou no tiene Kirk. Pero al final, las sorpresas acechan en cada rincón, incluso en el aburrido país de Japón. ¿Qué? Enderezando la espalda e inclinándose ligeramente hacia adelante por sorpresa, All For One le dio a Sir Nicteye todo su interés. El hombre que construyó una montaña con los cuerpos de sus víctimas no tenía poderes especiales. El ladrón eterno pensó que el cazador entre villanos tenía un poder extraordinario como el suyo, un milagro que lo elevó por encima del resto del mundo. Sin embargo, y para explicar la causa principal del fracaso de nuestros miembros, nuestro plan involucraba a Eraserhead como la clave crucial para nuestra victoria. Sin embargo, a pesar de su infame habilidad para anular quirks, hemos descubierto una verdad horrible en su encuentro. Que no tenía quirks. Lo que parecía que existen excepciones incluso en este mundo. ¿Cómo es posible? Ni siquiera el villano eterno podía entenderlo. Registró la evolución de la humanidad en su memoria desde que los quirks surgieron por primera vez. Desde años de guerras civiles hasta el primer héroe, All For One experimentó mucho a lo largo de sus años, pero nunca se encontró con un hombre sin Kirk con tanta destreza física. All For One asumió que el Kirk de Garou había mutado hasta el punto en que ni siquiera el Eraser de Eraserhead podía anularlo y en primer lugar, no era humano. Observó cómo los periodistas disparaban pregunta tras pregunta al asalariado, desde cuestionar su evidencia hasta llegar a su conclusión, hasta si estaba mintiendo. All For One dudaba que incluso Sir Nicteye, de todos los héroes, fuera lo suficientemente tonto como para engañar descaradamente a las masas con una afirmación tan audaz. Habíamos recuperado parte del cabello de Garou de sus cacerías anteriores para confirmar los orígenes de Garou a través de una inspección de ADN. No hemos encontrado rastros de ningún Kirk de tipo mutante en sus genes, pero sí confirmamos que es humano, lo que resultó en nuestra conclusión. Sir Nicteye explicó su razonamiento. Esta vez, All For One sospechó. Sus años de experiencia guiaron su conclusión de que Garou no podía ser humano. Alcanzar tal nivel de poder sin un Kirk era imposible, ya que All For One observó el mundo desde las sombras durante siglos, pero su mente todavía estaba abierta a la posibilidad. Entonces, ¿qué pasará con los héroes ahora que ha derrotado a Endeavor? ¿Hay alguna noticia de All Might? All For One tenía sospechas sobre All Might. No existió un All Might que nunca tomó medidas contra un mal tan devastador, en cualquier forma. Sin embargo, el hecho de que Garou continuara cazando sin inmutarse a pesar de la presencia de All Might, All For One concluyó lo imposible. Sus fuentes incluso lograron confirmarlo al menos a través de los rastros y las circunstancias. No hay necesidad. En el clímax de nuestra batalla, para nuestra sorpresa, la fuerza policial fue muy sutil y breve, pero All For One pudo detectar su semblante estoico temblando. Convencer a Garou de un alto el fuego. Su revelación hizo que la mayor parte de Japón se detuviera, incluido el villano más grande de Japón. ¿Eh? Dentro de los hogares de las masas, muchos pronunciaron esa frase, mientras que unos pocos quedaron congelados en un silencio atónito, compartiendo una confusión unánime. Bakugou se limpió las orejas con el meñique, sin estar seguro de haber oído bien. De hecho, a través de circunstancias que no divulgaré, la fuerza de policía logró salvar a los héroes y negociar con el cazador de héroes para forjar un alto el fuego por ahora. El cazador de héroes había acordado detener su casa de héroes a cambio de privilegios. Por ejemplo, todas las formas de aplicación de la ley, héroe, policía, ejército o gobierno, no tomarán ninguna medida contra el cazador de héroes siempre que cumpla con las leyes en un grado aceptable, incluidos sus héroes cazadores, lo más importante.
Bakugou no podía entender la basura que acababa de entrar en sus oídos. ¿La policía realmente hizo algo? ¿Cómo diablos lograron coaccionar al tipo que destruyó a todos los héroes que le arrojaron, incluido Endeavor? Eso no debería ser posible. La policía debería pudrirse bajo la pila de cadáveres, no ser aclamada con una bienvenida de héroe. Sin embargo, por encima de toda la mierda increíble que escuchó en su vida, el anuncio de que Garou no tenía Kirk fue lo peor. Como el infierno, Garou es Kirkless. No existe un villano sin Kirkless con un recuento de muertes tan alto. Si hubiera un Kirkless que pudiera conseguir tantas muertes como las estrellas en el cielo, deberían haber aparecido hace años antes de que él naciera. En su sofá, Izuku no podía creerlo cuando escuchó de All Might, pero escucharlo del locutor en vivo borró su negación restante. En cuanto a los detalles de cómo lograron forzar el alto el fuego de Garou, decidimos no hacerlo público. Después de todo, solo estamos reteniendo información tan sensible para evitar que el cazador de héroes rompa su parte del trato. Así que desaconsejó cualquier pregunta relacionada con el tema. Prometió cazar no solo a los héroes, sino también a la policía, a los funcionarios y a los del gobierno en caso de que rompamos nuestros juramentos, por lo que si algún periodista aún desea preguntar, sepa que lo es. Poniendo en peligro la vida de los demás y la de ustedes mismos. Izuku vio a los reporteros desde la pantalla retirar sus micrófonos al escuchar las consecuencias de ofender al cazador de héroes. Podía entender que All Might casi se unía a la montaña de cuerpos que crecían bajo los pies de Garou. Algunos de ellos tragaron saliva por el nerviosismo, como si se estuvieran tragando sus preguntas con gran esfuerzo. ¿Por qué estás tan seguro de que Garou rompería su status quo para atacar a los medios si revelas lo que pasó ese día? Sin embargo, un periodista fue lo suficientemente tonto como para preguntar. Porque los héroes estaban allí y decirlo en voz alta es más que suficiente para ganarse su ira. No estoy exagerando. Te obligará a retirarte si das un paso más en este camino. A menos que quieras probar tu suerte, claro está. El tonto reportero se retiró lentamente, sus ojos miraban hacia otro lado mientras se estremecía sobre sus pies. Izuku se dio cuenta de que tenía miedo de convertirse en la primera víctima mediática de Garou. Pero no respondiste sobre All Might. ¿Qué pasa con el héroe número 1 de Japón? ¿No detendría a Garou? A continuación surgió otra reportera, una mujer con cabello largo y castaño atado en un moño. Sí, sobre eso, Sir Nicteye hizo una pausa frente a la televisión en vivo. Izuku se preguntó cómo sortearía esta espinosa pregunta. No era precisamente un obstáculo simple a evitar ya que el héroe número 1 era una de las víctimas de Garou y bueno, pseudo-víctimas. Después de todo, All Might no se unió al grupo. Antes de que comenzara la persecución, All Might se enfrentó a Garou en la batalla durante la semana anterior, informó Sir Nicteye. ¿Eh? Izuku era como un pez mirando fijamente el cristal. ¿All Might realmente luchó contra él? ¿O fue otro engaño para ahuyentar a los periodistas? En realidad, ¿qué haría Garou si Sir Nicteye resbalara? Sin embargo, nuestro héroe número 1 no pudo derrotar a Garou. El combate terminó en un empate, lo que provocó que ambos combatientes salieran con heridas graves. Explicó hábilmente Sir Nicteye. Oh, Izuku sonrió, encontrando inteligentes sus palabras. Sir Nicteye había encontrado el término medio, una forma de ahuyentar a Garou mientras esquivaba una bala con respecto a All Might. Lo que él y todo Japón quedó en silencio, incapaz de entender lo que reveló Sir Nicteye. El cazador de héroes demostró ser tan fuerte como el símbolo de la paz. Eso era algo que no todos podían esperar. All Might, no pueden vencerlo. Los reporteros se quedaron sin palabras. Ni siquiera ellos podían entender la profundidad de su situación. De hecho, All Might todavía se está recuperando mientras hablamos, pero se iría mañana. En cuanto a Garou, no lo sabemos, pero no recomendaría a ningún héroe que lo persiga desde este punto. No podemos salvarte si ofrézcanse al lobo en su guarida. La fuerza policial o el gobierno no ayudarán a ningún héroe que se atreva a desafiar a Garou de ahora en adelante. Las consecuencias de este pacto han sido aclaradas por el propio Garou.
Muchos adultos guardaron silencio y muchos más jóvenes se quedaron sin palabras. En cierto modo, la inacción de Olmigd contra Garou sembró semillas de sospecha en sus corazones. Aunque lo que surgió de estas semillas creció más allá de sus expectativas. Dentro de su época, Olmigd dejó una fuerte impresión en los corazones de la gente. Para ellos, Olmigd no solo simbolizaba la paz, sino también la victoria contra las fuerzas del mal. Pero ese símbolo estaba perdiendo su resplandor. Podían ver las grietas formándose en el símbolo, la primera fisura ensanchándose. El cazador de héroes. El monstruo humano. El cazador entre villanos. El hombre que dejó un rastro de desesperación a través de las víctimas que mordió a su paso. Su legado fue el miedo, y su historia envuelta como sombras. Garou rápidamente se convirtió en el símbolo del miedo tanto para héroes como para villanos. Para las fuerzas de la luz y la oscuridad, Garou era la muerte. Él era el segador que reclama algo más precioso para él que las almas. Cosechó sus mundos y los desgarró, sus creencias y concepciones de la verdad, y los destrozó, dejando solo restos sin espíritu como cáscaras desechadas. La población creía que Olmigd podría enfrentarse a Garou, pero después de escuchar su fracaso, sus esperanzas se tambalearon por primera vez. El miedo se había abierto paso. En el sofá con los dos individuos que estaban encima de él en la jerarquía, Garou podía sentir la mirada quemando rayos en su cabeza desde su derecha. Quería decirle a Gin que dejara de mirarlo como si hubiera hecho algo mal. Se sentía extraño e incómodo, una mezcla de sentimientos que se fusionaban en una culpa que le provocaba sudor y que le carcomía las entrañas. Deja de mirarme como si hubiera hecho algo mal. Y el chico se negó a dejar de mirarlo con esos ojos estoicos y malditos. Se sentía como si el chico estuviera tratando de disparar rayos láser para perforar un agujero en sus defensas y hervir su creciente culpa más allá del punto de ebullición. Peor aún, la casera ni siquiera se dio cuenta de que estaba mirando al mismo hombre responsable de enviar a los héroes al hospital vendado y avergonzado, o que el culpable estaba sentado en el sofá de su sala de estar mientras ella empezaba a comentar sobre el anuncio. Bueno, no estoy seguro de si esto es una broma o un guión mal escrito de una historia con gran potencial. ¿Qué podría hacer la policía para obligar incluso al cazador de héroes a ceder? Habló con una mezcla de vocabulario informal y profesional. Tú eres la maldita razón. Garou reprendió mentalmente. Ella fue la única razón por la que tuvo que retirarse para hacer espacio para respirar. Por mucho que odie admitirlo, estaba a la defensiva en este campo de juego. Por una vez en su vida, Garou tuvo que resolver un problema sin necesidad de violencia excesiva. Sin embargo, eso no significaba que Garou fuera inepto. Sin importar el Kirk, Garou confiaba en que solo su habilidad y experiencia podrían derrotarlo. Incluso si todo el ejército de la nación lo atacara, Garou saldría victorioso con cruel facilidad. Garou tenía confianza y encontró una manera de lidiar con los Quirks en general. Después de todo, Garou había estudiado en profundidad el concepto y la mecánica de los Quirks, a través del combate directo con héroes y villanos, el mar digital de Internet, la biblioteca y otras fuentes para comparar el poder con los de su mundo. Aparentemente, no todos los Quirks eran seguros para el usuario y sus aplicaciones tenían algunas limitaciones. Garou siempre se preguntó cuáles son las diferencias entre los Quirks, los poderes Esper y las habilidades especiales particulares de los monstruos poderosos. Hasta ahora, Garou solo pudo concluir que se trataba de una extraña combinación de los dos, siendo el resultado una versión monstruosa del poder de Esper. Aunque el resultado compuesto terminó con algo que rayaba la ciencia y la tontería infantil, el poder de Esper tenía al menos algo de sentido, se dio cuenta Garou. Es como la alteración física del mundo que rodea a la persona con su mente. Garou no sabía en detalle cómo se hizo, pero al menos el concepto tenía algún sentido después de estudiar a Tatsumaki en detalle en casa. Aquí, Garou no tenía absolutamente ninguna idea de cómo funcionan sus poderes, aparte de la mutación desenfrenada. Todo lo que sabía era que había un hardware y una fuente de energía en cada usuario de Kirk. El hardware era la estructura molecular del ADN del individuo, mientras que la fuente de energía era el enigmático biocombustible que impulsaba esos Quirks.
La ciencia todavía estaba poco desarrollada hasta ahora, pero Garou detectó una ligera diferencia entre los fenómenos inducidos por un Kirk y los causados naturalmente. Había energía detrás de esto que Garou podía manipular hasta cierto punto, aunque se limitaba a desviar, redirigir o resistir, no a negar como con el Kirk de Era Cereal. Garou no podía hacer nada más ya que solo podía tocar la esencia de ciertos fenómenos causados por quirks, como llamas o explosiones de energía. Sin embargo, si otro Kirk pudiera anular los quirks sin falta, entonces los quirks podrían ser derrotados. Principalmente, para detener y redirigir el poder de los quirks a través de su propio poder. Por ejemplo, había un héroe que podía disparar rayos que generaba desde lejos. Luego conoció a un villano que podía almacenar y redirigir la electricidad del área circundante. El villano era más débil que el héroe, pero Garou notó una ligera diferencia. El primero no se creó de forma natural, fue algo forzado a existir a través de medios que él no conocía, lo que lo corrompió un poco en menor grado. En resumen, no parecía un rayo natural. Garou aún podría eliminarlo como si estuviera rechazando la existencia misma del rayo y el Kirk fuera lo suficientemente débil. Y el Kirk de ese héroe no era muy fuerte en comparación. El segundo, sin embargo, se sintió puro y puro. Aunque Garou todavía podía anularlo con una voluntad y un poder abrumadores, al final, todavía podía sentir la pureza de la electricidad, ya que le requería un esfuerzo ligeramente mayor, muy leve, aunque el contraste seguía ahí. Esto hizo que Garou se preguntara, si las habilidades de los quirks indujeran ciertos fenómenos que deberían ser imposibles artificialmente, entonces ¿cómo funcionaba sin matar directamente al usuario? ¿Qué fue lo que le impidió dañar a su poseedor? Algo impedía que los quirks dañaran directamente al usuario, bueno, a la mayoría de ellos. El mismo mecanismo de seguridad no existía o tenía fallas en otros usuarios de Kirk, lo que los hacía algo defectuosos o casi sin Kirk. Después de todo, la aleatoriedad tenía un inconveniente. Garou quería saber si podía explotar esta verdad desarrollando una técnica que pudiera resistir cualquier forma de poder Kirk en esta tierra. Aún así, había un problema para lograr esta habilidad, debía enfrentarse a un usuario de Kirk que podría llevarlo al límite o enfrentar muchos quirks a largo plazo. De lo contrario no hay alternativas. Puede que Garou sea un genio, pero no hizo milagros. Este campo era demasiado ajeno y extraño para que su sentido común lo digiriera, lo que potencialmente le costó años ser pionero y perfeccionarlo. Tal vez amenazaron las cosas de Garou. Devuelto a la realidad por la lisonja de Gin, Garou lanzó su mirada en su dirección, viendo su sonrisa tímida. ¿Por qué eres pequeño? Garou rechinó los dientes antes de ocultar rápidamente su frustración en su rostro cuando Tsukiana se volvió hacia él. Gin, no digas tonterías. Todos sabemos que Garou no es así, a menos que encuentren su diario. Tsukiana se rió de la última parte. Garou solo se enojó más. Sus dientes rechinaban como dos hileras de piedra de afilar. Solo sirvió para hacer que Gin se riera más mientras su sonrisa se hacía más amplia al verlo, y enfureció a Garou como si estuviera echando aceite a una llama creciente. Disculpe, pero permítame verificar su declaración. Sir Nicteye, si lo que escuché es exacto, entonces, el cazador de héroes ha declarado a Osu como su territorio. ¿El gobierno también ha aceptado sus demandas? Otro reportero se le pidió que aclarara el resumen del sorprendente anuncio de Sir Nicteye. Por mucho que me duela confesarlo en televisión en vivo, tus preocupaciones son ciertas. Frente al poder abrumador de Garou, ni siquiera el primer ministro de Japón pudo rechazar o eludir furtivamente las demandas de Garou, porque las garras de Garou se habían hundido en los corazones. De nuestro gobierno también. Se nos advierte que Garou pondrá su mirada en los miembros gobernantes de Japón si cruzan la línea que Garou talló en la frontera con los fragmentos de nuestro orgullo. El silencio inundó la pantalla y nadie más se atrevió a seguir con el tema. Por lo general, era deber de los medios profundizar más, buscar la perla debajo de la ostra que tenían ante ellos. Pero no esta vez. Se dieron cuenta de que habían cruzado las fronteras hacia una nueva era, una página de la historia que se desarrollaba sin herramientas que guiaran sus manos a lo largo del viaje. Al menos eso era lo que creía Garou.
Cuando quiso poner fin a la era de los héroes, esperaba poderes que pudieran arrasar ciudades, mover montañas con cada golpe. Enemigos poderosos capaces de romperle los huesos y derribarlo una y otra vez. Pero todo lo que hizo falta en este mundo fue amontonar cuerpos de héroes, golpear a una luminaria lisiada de esta época y aterrorizar las calles durante casi 4 meses. Fue tan horrible que incluso extrañó al viejo después de un mes de cacerías interminables. Tal vez es hora de que encuentre un camino de regreso a casa. Garou no sabía cómo logró llegar hasta aquí en primer lugar. Espera, casi se olvida de hacerlo porque el mundo en el que se encontraba es tan extraño que requirió toda su atención y eso hoy estaba sobresaturado de héroes. Si bien le gustaba el hogar que compartía el niño, Garou aún necesitaba rastrear la fuente de su llegada aquí de una forma u otra, y si el camino a casa todavía estaba abierto o cerrado para él. La pregunta es, ¿por dónde puede empezar? Capítulo 15. El demonio de Osu. 7 días más habían pasado como las nubes nadando en el cielo. La era del miedo había echado raíces, el primer brote brotó de un árbol natal, siendo el origen Osu. La tensión corría como agua corriente en las alcantarillas, escondida bajo la superficie de la normalidad. La gente de Osu trató de ocultar sus ansiedades, pero aún así se filtraban a través de aberturas ocasionales cada vez que él era mencionado. Después de todo, ¿cómo podría vivir un humano promedio sabiendo que un villano gobernaba su ciudad, un monstruo que podría igualar a All-Might, el símbolo de la paz en combate? Los forasteros rara vez entran en Osu después del anuncio. La presencia de Garou disuadió a los forasteros de visitar la pacífica ciudad. Los héroes, por otro lado, deseaban evitar a Osu a pesar de las exigencias de su alto el fuego, pero al final, sus deberes los obligaron a proteger la paz. Ningún héroe querría conocer al Hunter, su nombre grabado en los anales de leyendas urbanas moldeado por el diseño de Fear. Los villanos tampoco estuvieron exentos de esto. Ningún héroe en su sano juicio fuera de Osu entraría jamás en la ciudad del cazador entre villanos. Los villanos que valoraban su salud se mantenían alejados de la ciudad como un vampiro a la luz del sol. Aquellos que aún ingresaron a la ciudad fue porque no tenían otra opción, vivían allí o tenían una agenda oculta lo suficientemente digna como para correr ese riesgo. 2 de los que pertenecían a la tercera variedad viajaron en tren a Osu el sábado por la mañana. La cáscara marchita que era el símbolo de la paz y el tembloroso sucesor. Toshinori Yaji se vistió con ropa informal, una sencilla camiseta de manga corta con pantalones holgados hasta las rodillas, mientras que Izuku vestía un conjunto de ropa similar a principios de otoño. Izuku miró fijamente a la ventana, a su reflejo transparente de pie intangiblemente ante la ciudad en marcha de Osu, viéndose sin comprender estremecerse mientras sus piernas temblaban de miedo puro. No podía creerle a All-Might cuando le contó sobre su plan. Encontrarse con el cazador entre villanos en su guarida disfrazado de civiles. Pero esa no fue la sección más loca. El punto más bajo de esto fue que Izuku se encontraría con Garou cara a cara incluso antes de que ingresara a la UA, sin entrenamiento en combate contra alguien con años de experiencia. Por lo que escuchó de All-Might, Garou se erigió como el hombre más fuerte de Japón por una serie de fuerzas, por encima del resto de los héroes y villanos de la era actual a pesar de no tener Kirkles. Sin quirks, esa palabra drenó toda la ansiedad de sus nervios y los llenó de cavilación. Poder de una fuente no relacionada con los quirks, ¿era eso posible? Se miró las manos. Izuku intentó imaginar la posibilidad de alcanzar el nivel de Garou, pero no pudo. Era posible que un Kirkles ganara fuerza para enfrentarse a los quirks, como se muestra con algunos héroes justicieros que conocía hasta ahora, pero hacia el nivel de derrotar al símbolo de la paz. Esa era la línea de la surrealidad. Pero si lo que Garou afirmó era falso, ¿cómo es que el Kirk de Era Ceread no logró anular su Kirk? Garou no tenía ningún Kirk de tipo mutante, ya que esos tipos pueden detectarse mediante la tecnología moderna. Incluso una prueba de ADN confirmó que la humanidad de Garou era cierta. ¿Estás nervioso, Midoriya? Preguntó la voz de Toshinori. El tren estaba menos de la mitad vacío, el aire era más silencioso de lo que Izuku sabía. Había una energía en el aire, una fuerza opresiva que pesaba sobre el espíritu.
Izuku podía sentirlo tangiblemente como si estuviera respirando los vapores de una hoguera. Ese sí, All Might. Izuku rápidamente se mordió la lengua antes de que se resbalara. Después de todo, Izuku nunca fue bueno guardando secretos. Estuvo a punto de revelar lo que estaban planeando hacer. Se dirigían a Osu para encontrar a Garou en persona no muerto con riesgos sustanciales. El tren redujo la velocidad hasta detenerse y el locutor automático reveló la parada en la estación de Osu. Con un trago audible, el sucesor de One for All resopló y resopló su ansiedad para calmarse lo mejor que pudo. Yagi notó la causa de las acciones de Izuku a primera vista. Puso una mano en su hombro. Yo también tengo miedo, Midoriya, no estás solo. Al escuchar sus palabras, Izuku se detuvo al darse cuenta de que había pasado por alto un descuido. Su ídolo probablemente estaba más asustado por Garou que él, recordó por qué estaba allí. Izuku miró hacia atrás para ver los tiernos ojos de Yagi escondidos en sus cuencas esqueléticas. Podía ver el mismo miedo que también tenía dentro de ellos. Está bien. Quiero decir, señor Yagi. Estoy listo. Izuku asintió, habiendo encontrado su determinación de ayudar al símbolo de la paz a cumplir con su deber como símbolo de la paz. Luego avanzó hacia Osu, ingresando al dominio del cazador. Garou había acumulado otro título para su creciente colección. La mayoría de la gente también lo llamaba el demonio de Osu. Aquellos que se atrevieran a entrar en su guarida sufrirían su mirada atenta y arriesgarían su salud por sus colmillos. Pero eso no pareció disuadir a algunos de los villanos más atrevidos. No todos creían que Garou no tuviera Kirk. Aquellos que lo hicieron lo confundieron con que Garou estaba indefenso, lo que llevó a los villanos a cometer cruzadas casi suicidas contra Garou en nombre de la venganza y la infamia. Tenían la noción de que la falta de Kirk equivale a la indefensión. Por lo tanto, desafiaron abiertamente a Garou en Osu en turbas masivas con la esperanza de que una vez que mataran al cazador de héroes, vengarían a sus camaradas caídos o ganarían infamia y gloria. Cualquiera sea el caso, todos al menos estuvieron de acuerdo en que poner fin al reinado de terror de Garou era una necesidad absoluta para recuperar su status quo. Tanto los héroes como los villanos estaban hartos de vivir bajo un miedo constante, que probablemente fue su primer sentimiento mutuo desde los albores de los héroes y los villanos. Mientras tanto, hubo 2 casos de villanos que invadieron Osu. Todos los participantes terminaron en hospitales gimiendo de dolor y arrepentimiento. Sin embargo, en cada enfrentamiento masivo, los villanos no terminaron como ladrillos humanos para los montículos de Garou o untando pintura para sus horripilantes pasatiempos artísticos, con huesos rotos aquí y allá, y algunos con extremidades torcidas mientras que otros tenían costillas rotas. La escena no era tan macabra, solo un mar miserable de miseria gimiente esparcida por las calles. Era la primera vez que Garou no hacía otra pila de cadáveres. Los ciudadanos no registraron ninguno de los eventos, y solo captaron el resultado ya que ninguno de los residentes de Osu hubiera pensado que alguien se atrevería a desafiarlo a pesar de sus rachas de victorias. No solo eso, Izuku y Toshinori llegaron al centro de Osu. Según el análisis de Sir Nicteye, los villanos vendrían aquí para desafiar al demonio de Osu a desfigurarlo públicamente como un villano fraudulento. También había otros cazadores de héroes enojados con Garou, sintiendo como si les hubiera robado su atención y sus títulos. Hoy en día, la palabra Hero Hunter era un título reservado únicamente para Garou y solo para él como rostro. De cualquier manera, todos eran villanos que deseaban la muerte de Garou. Ahora estaban sufriendo dentro de un hospital para villanos, gimiendo de arrepentimiento y miseria. Clavado en el suelo había una tubería rústica con una losa de madera atada en el medio. En el trozo de madera, se leía los retadores van aquí o si no con un marcador rojo. La segunda oleada de villanos eligió la última opción. Sufrieron más huesos rotos que el primero en el proceso de convertirse en pretzels humanos, rehechos en espantapájaros como ejemplos de advertencia para ignorar las reglas de Garou. Se mostró en las noticias, incluso lo que le pareció gracioso a Izuku. Este lugar alguna vez fue un cruce de caminos, donde la gente solía ir de un lugar a otro a pie o en coche.
Ahora estaba casi desierta, reclamada como la arena de Garou para cualquiera que todavía se atreviera a desafiarlo. Se suponía que ahora los vehículos y peatones eran raros, una sombra mínima en comparación con tiempos anteriores. Aquellos que entraron en sus terrenos de caza significaron que perdieron sus vidas ante el demonio. Cuando el dúo maestro-estudiante se acercó al área, fuertes gritos y gritos llegaron a sus oídos en la distancia como ecos tenues junto con un cordón de policía, héroes y SWAT, cercando una batalla en el centro. Otro, pronunció Yaji. Pensar que llegarían justo cuando se lanzara otro desafío. La curiosidad ardía en Izuku. Había una pequeña multitud de espectadores fuera del círculo, observando la batalla. El grupo estaba bloqueando su vista. Cualquier abertura por la que podían entrar era demasiado estrecha para evitarla. Sin embargo, algunos de ellos estaban grabando la escena en vivo con sus teléfonos celulares en alto, narrando su primera masacre en las cámaras en vivo. Es decir, Izuku podría verlo en vivo a través de su teléfono inteligente. Todos, quiero decir, señor Yaji. Izuku llamó a Yaji mientras sacaba su teléfono inteligente, tocando rápidamente la pantalla en busca de imágenes en vivo mientras la batalla se desarrollaba cerca de sus oídos. Caminando hacia Izuku, Yaji miró por encima del hombro del chico y vio a Izuku buscando en Google buenas imágenes en vivo. Apareció una columna de enlaces, algunos con imágenes debajo de las líneas. Izuku eligió el enlace más viable y tocó la pantalla táctil mientras el video se expandía hasta llenar toda la pantalla. Garou. ¿Cómo puede ser Kirkleag? Muere Abaf. El cazador de héroes estaba en la pantalla. En sus manos estaban dos de los villanos que cargaron contra él, cada uno goteando sangre por sus orificios con sus rostros atrapados en un rictus de dolor. El tercero yacía debajo de su zapato, su rostro cavando un agujero para consolar su forma derrotada. Sin embargo, la característica más desconcertante del Hero Hunter era su disfraz. Garou, Toshinori solo se entrecerró ante la pantalla. Fue la primera vez que vio a Garou usando un disfraz para ocultar su identidad. Lo contradecía ya que no complementaba su personalidad descarada, un alma libre que ardía con suficiente confianza para desafiar al mundo. No podía entender qué cambió para que él recurriera a disfrazarse. Su nuevo atuendo no dejaba ni un gramo de piel. Ondeando detrás había una túnica negra, moteada de agujeros que rasgaban su tela. Guantes de cuero negro cubrían sus manos, recién cubiertas con la sangre de sus oponentes victoriosos. Sus pantalones eran diferentes, ya no eran los mismos pantalones pálidos y holgados de antes, reemplazados por jeans grises ajustados que abrazaban sus piernas por encima de sus zapatillas rojas. Sobre todo, en su rostro había una máscara demoníaca negra, una máscara parecida a un Oni con ojos rojos mirando al mundo en busca del hombre detrás de ella. Basta decir que Yaji encontró este disfraz un poco extraño, casi como si los hubiera conseguido de surtidos aleatorios que podía comprar en Mustafa's Mall, pero, en general, armonizaba con su motivo: inspirar miedo en los corazones de sus enemigos, tanto los héroes y los villanos. Más villanos rodearon al cazador de héroes, algunos disuadidos por su impresionante actuación mientras que otros aún ardían con el deseo de acabar con él. Transmitieron su odio hacia los Garou a través de sus ceños fruncidos, algunos apretaron con más fuerza sus cuchillos y machetes mientras que otros apretaron sus dedos alrededor de sus armas. Garou se mantuvo firme, inmóvil, como si desafiara a sus rivales a dar el siguiente paso. Todo quiero decir, ese señor Yaji, se ve bastante genial. Admitió Izuku, a pesar de que el hombre sería su enemigo algún día. Se ve bien, Toshinori ya había sentido cierto carisma escondido dentro de Garou. Durante la batalla, había una sensación real en su aura incluso dentro del ambiente aterrador que propagaba. Los otros villanos entraron en acción, gritaron y maldijeron a Garou y revitalizaron la moral mientras disparaban quirks y armas modernas contra el hombre Kirkles. Garou desapareció de la pantalla, mientras los sonidos de los puños silenciaban los disparos junto con los de las balas golpeando el pavimento o los escudos antidisturbios que acordonaban el área. Pronto, el sonido de su puño golpeando la carne y rompiendo el metal resonó en el fondo, luego rugió hasta convertirse en gritos orquestados.
Sin embargo, un zumbido se acercaba por encima de ellos. Algo cayó, salpicando. Sonó como un pájaro caído del cielo, pero más fuerte. Interrumpió tanto al maestro como el aprendiz, alejándolos del teléfono de grabación. Además, Toshinori era un villano cualquiera tirado en el suelo. Carmesí manchó su chaqueta de cuero negro, sus extremidades temblaban de dolor mientras roncas súplicas susurraban de sus labios. En atónito silencio, miraron al villano caído mientras, en medio del coro, más cantantes abandonaban el coro, lanzados mientras tres más volaban gritando sobre el cordón, uno estrellándose contra un poste de luz, otro a través de una ventana sangrando a gran distancia. Y el tercero cae encima del villano además del dúo maestro-estudiante en una pila de 2 personas. Antes de que pudieran siquiera comentar sobre la visión de los villanos lloviendo, la multitud a su alrededor clamó mientras gritaban y señalaban la vista de un villano gigantesco surgiendo de la multitud. El rugido desvió la atención de ambos de su teléfono mientras se volvían hacia el villano gigante. Era grande, con cerdas anaranjadas que cubrían su piel como si fuera pelaje, manos beige más grandes que torres de agua y su rostro más parecido al de un simio que al de un hombre. En general, parecía un Sasquatch gigante de Estados Unidos si se compara con Izuku, su tamaño se estima en 40 metros en el mejor de los casos. Garou. No me importa lo que digan los villanos, me niego a aceptar un engaño para hacer la cara de Villa Indy. El gigante rugió, mirando al que estaba escondido detrás de los espectadores desde el punto de vista de Izuku. Sabía que el gigante estaba mirando al cazador de héroes, pero todavía no podía verlo a través de los demás en la confrontación. El gigante se arrodilló, lanzó su puño con todas sus fuerzas y levantó una nube de polvo en el aire. Sin embargo, algo salió mal. Una sombra borrosa subió por el brazo del gigante como un destello de sombra parpadeante, dejando un rastro de moretones con cada paso, pero Izuku solo captó un vistazo borroso. Solo podía ver el rastro de heridas cóncavas detrás de Garou, corriendo hacia la cabeza del gigante desde sus nudillos. Cuando Garou llegó a la cabeza, la mejilla del gigante se desplomó hacia adentro. El sonido superpuesto simultáneamente del asalto de Garou y la visión de la mejilla colapsando de una manera tan brutal, la forma en que sus labios y dientes se clavaron en el cráneo del gigante hizo que la audiencia hiciera una mueca de dolor, desde los espectadores que rodeaban el área hasta los espectadores en línea. El blanco de los ojos del gigante reemplazó a todos los demás colores, la sangre goteó y los dientes cayeron de su boca. Arriba, se vio a Garou de pie encima de la cabeza. Ambos brazos levantados con los puños apuntando hacia abajo. Garou se dejó caer y golpeó con los puños el cráneo. El resultado de tan mínimo movimiento desafió las expectativas de Izuku cuando la cabeza del gigante se estrelló contra la calle, derribado con tanta fuerza que el concreto se agrietó, extendiéndose por metros, mientras el resto de su cuerpo debajo de su cuello se agitaba hasta que los dedos de los pies vieron el cielo. Izuku y Toshinori Yaji quedaron boquiabiertos ante la actuación de Garou. Toshinori se volvió hacia Izuku y lo vio levantar torpemente un dedo tembloroso hacia el gigante caído cuando el resto del cuerpo llegó al suelo para unirse a su cabeza. Toshinori no tuvo palabras para consolar al niño. Midoriya-san. ¿Qué ves en esta batalla? Toshinori no podría enfatizar mejor el peligro de Garou que mostrarle a Izuku las consecuencias de desafiarlo. No había garantía de que Izuku pudiera ganar si All Might no podía hacerlo también. Tartamudeó Izuku, incapaz de pronunciar una respuesta adecuada. Todavía estaba conmocionado por el hecho de que Garou hubiera matado al gigante con el mínimo esfuerzo. Izuku. Esta vez Toshinori se refirió a él por su nombre. Cuando lo conocí por primera vez, todo lo que vi fue un hombre. La segunda vez, vi a Evil, pero luego me corrigieron. Su narración despertó la curiosidad de Izuku. Nunca antes había oído que All Might revisara su opinión sobre un villano. ¿Qué ves después de la segunda vez? Toshinori se detuvo momentáneamente para pensar, sus ojos azules vagando mucho más allá de lo que estaba frente a él. Vi a Fer cuando me derrotó. Cuando estaba en mis límites, estaba a su merced.
Toshinori continuó mientras recordaba el momento en la playa de Dagoba, su tierno brazo palpitaba de dolor por el recuerdo, pero cuando me perdonó, encontré esperanza. La palabra esperanza no logró hacer clic en el joven aprendiz. Izuku revisó su memoria de todas las veces que leyó o escuchó sobre Garou, y no hubo ni un solo atisbo de esperanza que pudiera ver en ninguna de ellas. ¿Eh? Toshinori se rió entre dientes en respuesta. Su risa se dirigió más a él mismo que al chico, jajajaja, sí, lo sé. Extraño, ¿no? ¿Quieres saber qué tipo de esperanza vi? Mientras los gritos y el dolor audible de los villanos resonaban de fondo, Izuku asintió lentamente con curiosidad fanboy. Bueno, Midoriya, si tengo que ponerlo en palabras, Toshinori se rió entre dientes mientras ignoraba los gritos de misericordia en el fondo, yo diría, la esperanza de que él cambie para mejor, jajaja. Es bastante divertido para mí hablar de alguien así, pero es la verdad. Hay una bondad en él que no se puede expresar con palabras, pero sé que lo vi. ¿Te parece extraño, Midoriya? Izuku reflexionó, considerando la declaración de All Might. Si había bondad en Garou, entonces debía haber señales que había pasado por alto. Si Izuku recordaba lo mejor que podía recordar, forzando todos los músculos cerebrales a su disposición con esfuerzo, entonces recordaba que Garou había... Espera, él no mató a nadie, ¿no? Preguntó Izuku, comenzando a comprender la validez de la conjetura de All Might. Jajaja, sí. No muchos recordaban eso, pero he estado atento a sus hazañas desde entonces. Aunque cuando escuché cómo Garou dejó que la policía negociara con él, me sorprendió gratamente. Toshinori se rió cuando Gran Torino le contó la historia, el trágico comienzo y el cómico final. Sin embargo, sentía lástima por Eraserhead. Espera, ¿cómo logró la policía vencerlo? Preguntó Izuku. Toshinori movió su cabeza de izquierda a derecha antes de inclinarse hacia adelante y tomar su boca, y susurró el resumen del final de la persecución. Con ojos emocionados, Izuku escuchó, su oído devorando todas y cada una de las palabras que salían de la boca de All Might. Cuando se enteró de la causa de la retirada de Garou, Izuku casi se echó a reír, obligado a taparse la boca para contenerla. PFFFFFFF, ¿en serio? Susurró Izuku, haciendo todo lo posible para no dejar que su reacción se derramara a través de sus ojos llorosos y su rictus sonriente. Jajajaja. Es verdad. Toshinori se rió. No con su risa All Might, sino con su risa disfrazada más débil. Izuku ya no pudo contenerlo. El símbolo del miedo que aterrorizó a las sociedades de héroes y villanos durante meses se retiró debido a que la policía tomó como rehenes sus compras. Era la primera vez que oía hablar de un villano que valoraba la comida por encima del dinero y la riqueza. Pintó a Garou bajo una luz más humanizadora de lo que creía. Diablos, Izuku pensó que Garou era un monstruo real antes de enterarse de esto. Izuku y Toshinori se rieron entre dientes mientras comprobaban el estado actual de la matanza a través del teléfono. Ya no se podía llamar una batalla en este momento. En la pantalla estaba Garou sentado encima de la espalda del gigante, con las piernas cruzadas formando un pretzel y la espalda ligeramente inclinada hacia adelante. Se sentó allí casi como si esperara que llegaran más víctimas para saciar su sed de sangre y sufrimiento. Rodeando al cazador Kirkles, había armas colocadas en el pavimento, desgarradas en componentes dispuestos entre los cuerpos dentro del charco salpicado de color carmesí. El demonio de Osu salió victorioso sobre los invasores. ¿Entonces qué debemos hacer ahora? Izuku le preguntó a su mentor, preguntándole cómo se acercarían al monstruo sin compartir el destino de las camadas. Toshinori miró a Izuku en silencio. Ese señor Yagi. ¿Cómo planeas hablar con él? Preguntó Izuku con creciente preocupación. All Might vino aquí sin un plan. La forma en que no respondió no ayudó a Izuku a calmar sus crecientes temores. Puede que tenga que dejar eso a un lado por un momento. El viaje en tren fue largo y arduo, pero finalmente llegó al lugar. Afuera, atravesó las fronteras de un territorio peligroso, pero a diferencia del miedo, la confianza burbujeaba en su interior. Para Mt. Lady, la prometedora heroína había llegado al lugar para salvar al mundo de las malvadas garras del Hero Hunter.
Salió del tren con su atuendo de héroe, sonriendo mientras olía el aire del mal en la ciudad. Cuidado, Osu. Hay un nuevo héroe en la ciudad y estoy aquí para salvarte. A su izquierda y a su derecha, podía ver civiles susurrando entre sí. Con sus orejas alerta, expandiéndose y contrayéndose con interés, quería escuchar la opinión de sus futuros admiradores. Oye, ¿no es ella una heroína? De hecho, vino un héroe. Lo siento mucho por ella. Debe ser una novata. Terminará su carrera antes de que se dé cuenta. Sus comentarios negativos golpearon su denso cráneo. Ella sonrió, sabiendo que sus opiniones cambiarían una vez que ella derrotara al cazador de héroes Kirkles. No podía ver por qué alguien perdería contra un tipo sin Kirk. Debe tener alguna tecnología loca o algo que lo ayude. Cuando Sir Nicteye declaró que Olmigt empataba contra el Hero Hunter, ella inmediatamente lo descartó como un encubrimiento. A lo largo de la historia de la Tierra, no existió un Kirkles super fuerte. Individuos destacados sin Kirk que pudieran igualar al héroe promedio como ese héroe justiciero era una cosa, pero alguien que pudiera igualar el símbolo de la paz en combate cuerpo a cuerpo. Posibilidad de grasa. Mt. Lady sonrió con altivez, imaginando su rápida victoria sobre el hombre diminuto. Su plan era sorprender al cazador de héroes mientras tenía la guardia baja volviéndose gigante, aplastando o pateando al hombre más pequeño fuera de Osu y obtener todo el crédito que merecía. Todos los medios de comunicación hablarían de Mt. Lady durante las generaciones venideras, y eso hizo que su corazón se acelerara. Era hora de enfrentarse al demonio de Osu o cualquier título que Garou tuviera hasta ahora. Para ser honesta, pensó que todos esos títulos estaban sobrevalorados. Claro, ella admitió que sus cacerías eran violentas, especialmente durante sus inicios. Fue la primera vez que la desesperación golpeó su corazón cuando vio a un héroe acurrucarse en una bola y mecerse de un lado a otro en la televisión en vivo. Escuchó que el héroe estaba en terapia ese día. Podría regresar al negocio de Hero con la ayuda de sus amigos y familiares. Sin embargo, estos días el miedo simplemente y se calmó. El Hero Hunter distribuyó la mayor parte de su brutalidad hacia el lado de los villanos por alguna razón. Cualquiera sea el caso, el cazador de héroes también les estaba costando sus trabajos a los héroes al capturar a los villanos. Todavía no podía perdonar a Garou por limpiar Dagoba de villanos para poder derrotarse a sí misma. Gracias a él, ya ni siquiera podía destacarse. Y por eso, Mt. Lady le devolvería el dinero a Garou con creces una vez que ella llegue allí y le dé lo que piensa. Solo pensar en eso fue suficiente para que ella rechinara los dientes. Ella juró que el cazador de héroes lamentaría el día en que cazó héroes por primera vez. Caminando hacia el punto de referencia que los héroes llamaron la trampa mortal del héroe, escuchó sonidos de una batalla en la distancia, justo detrás de la fila de espectadores y policías. Pudo ver a los villanos metidos en masa en las ambulancias. ¿Estaba teniendo lugar otra batalla? Bien. Lo cansarían lo suficiente como para que ella pudiera darle el golpe final. Debe llegar allí antes de que Garou decida irse. Con una sonrisa que la mayoría consideraría llena de avaricia, Mt. Lady pasó corriendo junto a los civiles a través de la acera gris claro hasta llegar a su destino. Oye, ¿no es ese Mt. Lady? Un niño con cabello oscuro de color verde musgo parado junto a un esqueleto rubio y marchito señalaba a Mt. Lady desde la banca. El esqueleto marchito se quedó boquiabierto al ver su entrada. Apártense, ciudadanos. Porque yo, Mt. Lady, estoy aquí para salvar el día. Mt. Lady declaró con una pose confiada, plagiada del propio Olmigt. Interrogación de cierre. Los ciudadanos, policías y equipos de ambulancia se volvieron hacia la heroína con absoluta sorpresa escrita en sus rostros. Ignorándolos, Mt. Lady miró al cazador de héroes, sentado encima de un hombre peludo mutante alrededor de un campo de cadáveres. No parecía tan duro. Ninguno de ellos llamó la atención. Espera. El chico de cabello verde oscuro inmediatamente se interpuso entre ella y su presa agitando los brazos. No entres allí. Te harán trizas como ellos. Gritó el niño, señalando los cuerpos que yacían alrededor del agresor.
Mt. Lady miró a las víctimas detrás de la valla. Todos eran personas pequeñas, alrededor de víctimas de tamaño normal y, al evaluar a Garou, no parecía más prominente que el resto de ellos. ¡Ja! ¿Entonces? Dudo que Garou se hubiera enfrentado a un héroe de la gigantificación. El chico parecía estupefacto. Mt. Lady no sabía por qué, pero arrojó la cabeza hacia la arena. Por alguna razón, estaba mirando al pequeño Sasquatch que Garou estaba usando como cojín de asiento. El peludo naranja de tamaño promedio estaba plantando de cara el concreto sólido en el que se llenaba su sangre. Mt. Lady no sabía por qué el niño le estaba advirtiendo sobre un villano que solo sabía meterse con aquellos de su tamaño. Ya era hora de que se enfrentara a alguien como ella. Espera, a Mt. Lady no le importó escuchar las advertencias del niño. Pasó junto a él y el resto de los civiles que intentaron detenerla en el camino. Varios policías intentaron bloquear su camino con su cuerpo, advirtiéndole que la masacrarían o algo así, pero Mt. Lady no podía imaginarse a Garou cortándola de esa manera. Además, no podía creer que el cazador de héroes pudiera enfrentarse a All Might mano a mano y salir ileso. Sin demora, usó su kirk y se destacó sobre el resto. Pisoteando a los civiles y demás, cruzó las fronteras. Con una sonrisa de confianza, entró en la guarida del demonio y declaró su nombre ante el flagelo de Erokin. Garou. Declaró el Monte Lady. Yo, Mt. Lady, pondré fin a tu tiranía este día. El demonio sin decir palabra la miró desde su asiento humano, los ojos oscuros de su máscara mirando a los ojos de la mujer gigante. La forma en que el cazador de héroes miraba a Mt. Lady era molesta. Espera, miró hacia otro lado. Simplemente volvió a su cosa de meditación. La estaba ignorando. Oí. Cazador de héroes. Estás sordo. Te estoy llamando. Gritó Mt. Lady mientras Garou continuaba meditando. El villano enmascarado no le dio una segunda mirada. Oye. Al darse la vuelta, Mt. Lady vio que un hombre rubio y demacrado con ojos azules rodeado de esclerótica sombreada le gritaba. Mt. Lady. Cualquiera que sea la razón que tengas para venir aquí, regresa antes de que sea Akopf. Mi señora se estremeció cuando el hombre empezó a vomitar sangre en las calles. La visión del hombre flaco vomitando sangre en lugar de vómito era preocupante, pero tenía un villano al que golpear lo suficientemente tierno como para que los demás lo transportaran al Tártaro. No sabía por qué los héroes cayeron ante un hombre sin kirk, pero ella no sería una heroína si se encogiera de miedo como el resto de ellos. Si vas a ignorarme, entonces haré esto. Acercándose al engreído cazador de héroes, Mt. Lady se arrodilló sobre una pierna y lanzó un gancho de derecha de tamaño gigantesco al hombre más pequeño. Mt. Lady tenía que tener cuidado de no aplastar a los villanos bajo su pie, por lo que tenía que atacarlo con precisión. Cuando su puño atravesó la resistencia del viento y alcanzó al enemigo de todos los héroes, Mt. Lady gritó mientras su puño conectaba. ¡Ja! Te tengo. Echó hacia atrás el brazo con una sonrisa, pero cuando lo hizo, vio una figura vestida con una túnica parada sobre sus nudillos. La sonrisa de Mt. Lady se congeló cuando sus ojos se posaron en el cazador de héroes y el cazador de héroes y el cazador de héroes estaba de pie sobre su puño y mirándola desde detrás de la máscara. Monte Lady estaba confundido. ¿Eh? Mt. Lady estaba aún más confundida. Estaba sudando a cántaros por sus poros mientras intentaba entender por qué el hombre no fue golpeado contra algún edificio o algo así en lugar de pararse sobre sus nudillos mientras lucía genial. La sonrisa de Mt. Lady tembló cuando el cazador de héroes levantó el puño sin decir una palabra. No podemos simplemente dejar esto pasar y, interrumpiéndola, una dolorosa onda golpeó su mejilla derecha, haciendo que su visión del mundo se convirtiera en una oscura mancha. Después de eso, una fuerza repentina se apoderó de sus cuernos y la arrastró hacia abajo hasta que su cabeza impactó contra algo duro. El último sonido que escuchó antes de desmayarse fueron los gritos desvanecidos de los ciudadanos detrás de ella. Ella no sabía lo que había pasado. Cuando se despertó, parpadeó cuando se encontró con el resplandor de la luz del techo que colgaba sobre ella. Monte Lady parpadeó. Lo que acaba de suceder. Intentó levantarse, pero hizo una mueca por el dolor que le picaba la cara.
Confundida, tocó las zonas, retrayendo su mano al comprobar que su rostro derecho estaba hinchado, no sin sentir un paño vendándolo. Cuando exploró el resto de su hermoso rostro, encontró un bulto abultado en su cabeza envuelto en vendas a juzgar por la tela tosca atada alrededor de su protuberancia. Así que el cazador de héroes también te atrapó, ¿eh? Volvió la cabeza hacia la voz y vio una momia vendada a su lado. Había un espacio para que sus ojos pudieran ver, lo que le permitía la comodidad de la vista. Espera, ¿no era Eraserhead? No, ella lo recordó. Ella lo había desafiado y lo último que recordaba era y esperar. Sumó 2 y 2. Ella no podía creerlo. ¿Cómo diablos la envió aquí el cazador de héroes?